Sean todos bienvenidos esta mañana a una nueva transmisión. Damos gloria y honra al Señor por lo que Él nos ha dado. Gracias al Padre por un día más de vida, por poder verlos, visualizarlos a cada uno de mis amigos, hermanos en Cristo, familiares. Asimismo, ¿verdad? Tú que nos ves por medio de TikTok, YouTube. Damos gracias por este día, por un nuevo live en vivo. Recuerden que nosotros transmitimos por medio de Facebook Live y la transmisión, ¿verdad? Se puede ver también por medio de YouTube y TikTok. Asimismo, puedes ingresar al link de Predicadora Sara García de Cetino, que ahí quedan guardadas todas nuestras prédicas. Le doy gracias al Señor por una nueva oportunidad, por este día, por la palabra que vamos a hablar. Desde ya vamos a iniciar y vamos a poner este día en las manos del Señor, asimismo este tiempo, porque recordemos que este tiempo es para el Señor, ¿verdad? Nosotros solo somos los instrumentos, asimismo somos sus seguidores, sus discípulos, y aquí estamos para seguir aprendiendo. Cada día el Señor siempre me enseña algo nuevo y yo les pido perdón en esta mañana si hay algo que yo he fallado. Si ustedes sienten que algo que no está bien, correcto, yo les pido el perdón. Espero en el nombre de Jesús que sea perdonada por el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque muchas veces, ¿verdad? Como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores y cometemos, ¿verdad? También muchas veces pecados que sin darnos cuenta estamos pecando, sin darnos cuenta. Muchas veces permitimos y hacemos cosas que hacen ver que no fueran de un cristiano. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana, pidiéndole al Señor que sea Él tomando el control de este tiempo. Gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gloria y honra, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos han alcanzado, Padre. Gracias, Padre, porque este día, Señor, puedo decir, Abba, Padre. Aquí estás tú conmigo, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor. Gracias por darnos la vida, por regalarnos el perdón, por darnos, Padre, tu vida en la cruz del Calvario, Jesús. Gracias por cada uno, Padre, de las cosas que han sido dadas y las que no, Padre, porque sabemos, Señor, que todo está dentro de, Padre, de tu propósito. En esta mañana te pido perdón, Señor, si hay algo, Padre, que no está correcto en mí, Señor, escudriña mi corazón y siempre, Padre, venga usted corrigiendo, Padre. Yo sé que toda palabra es para corregir, toda palabra es para bien, Señor. He aquí porque tú has hecho las cosas nuevas y para bien, Padre. Yo te pido que me despojes de mi carne, Señor, y hoy derrame sobre mí sabiduría, entendimiento, Padre, discernimiento y ciencia, Padre. Te pido que seas tú, Padre, tomando el control de la mente y el corazón, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, te entrego este tiempo, la vida de cada uno que escuchan tu palabra, Padre, que tienen sed y quieran aprender más y sobre todo quieren llenarte de ti, Padre. Usa hoy mis labios, Padre, para que esta palabra se transmita con amor, Señor, así como tú enseñabas, así como tú exhortabas con amor, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Esta mañana vamos a leer Juan 1. La palabra es el verbo. Para los que muchas veces han escuchado este versículo, vamos a leer Juan primero en la Reina Valera y después lo vamos a pasar a la traducción del lenguaje actual. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Damos gracias al Señor por este versículo. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído Juan 1 y no entendemos nada? ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra del Señor y queremos entender qué es el verbo? Entonces se lo voy a leer ahora en la traducción del lenguaje actual, porque esta traducción me gusta bastante. Siento que es la traducción más cercana. Así que vamos a leer
ahora Juan 1, pero en la traducción del lenguaje actual. Y dice la palabra: antes que todo comenzaba, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba el Padre. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y le convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Y más abajo dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo, Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Ok, cuando en el libro de Juan 1 hablamos, ¿verdad? En la Reina Valera, cuando hablamos qué es el verbo es la palabra, es lo que Dios hizo, es lo que Dios ya había dicho, ya había escrito. Recuerden que todo antes que fuera hecho en esta tierra ya había sido escrito en el cielo. Todo ya estaba predestinado, todo ya fue hecho con un propósito, aunque muchas veces no lo entendamos, aunque muchas veces en nuestro corazón nosotros queremos, ¿verdad?, que las cosas se hagan tal y como nosotros queremos. Muchas veces nosotros no entendemos por qué razón las cosas pasan. Entonces, aquí es donde viene la palabra y el del Señor, y nos aclara por qué Juan habla de la palabra, porque aquí habla de la palabra, aquí habla de la luz, pero nos vamos a enfocar por qué Dios es la palabra. En el capítulo, ¿verdad?, de Juan 1, él habla de la preexistencia divina de Jesucristo como el verbo o como la palabra de Dios, su papel como creador y como la fuente de vida y de luz para la humanidad. También introduce a Juan el Bautista, describe el cumplimiento de la profecía con el verbo hecho carne, que es Jesús, revelando a Dios para todos. Recuerden de que Juan era uno de los seguidores de Juan el Bautista. Entonces, estuvo muy cercano a Jesús y muy cercano también a Juan el Bautista. Entonces, antes que llegara Jesús, ya andaba predicando Juan el Bautista la palabra del Señor, el cual, si nosotros leemos la historia de Juan el Bautista, era una persona que era, ¿verdad?, muy extrovertida, se lo voy a decir así. La manera de expresar y de venir y transmitir las cosas de una manera muy fuerte. No lo hacía como amor, como lo hizo con Jesús. Era muy retante. Muchas veces, ¿verdad?, él le gustaba, incluso muchas de las veces Juan retaba a los líderes, a los reyes, a las autoridades romanas que habían en ese entonces. Entonces, pero era usado por Dios. Y algo que para que él fue hecho y enviado fue para hablar de la venida de Cristo, así como lo hizo Isaías. Entonces, para que entendamos muy bien cuál es la clave del verbo, que es Jesús, dice que en el principio, antes de la creación del mundo, existía el verbo, que es Dios mismo. Él estaba con Dios y era Dios. Muchos piensan que al inicio de la creación no estaba Jesús ahí, pero cuando nosotros leemos Génesis y la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, nosotros vemos que Jesús, Dios y el Espíritu Santo siempre estuvo ahí. Obvio, no estaba en carne como vino Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Siempre estuvieron en forma de espíritu, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que el día que nosotros descendamos de esta tierra, vamos a descender en forma del alma, el espíritu regresa con Dios y el alma es la que va a vivir y adorar a Dios. Por si usted no tenía claro eso, pues la Biblia lo dice. El espíritu regresa con Dios, el alma es la que queda juzgada y el cuerpo regresa a la tierra. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el principio de la creación ya existía un verbo, ya existía la palabra, ya existía Dios, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
que no se pronuncia al inicio, ¿verdad? No lo hace porque recuerden que para Dios todo lo tenía predestinado. El Señor ya tenía un propósito para cada una de las cosas que Él hace. Y Él lo que quería, Juan, que nosotros entendiéramos, es que antes que todo lo que viniese, antes incluso del Señor separar el agua de las tinieblas, ya había un Dios. Y este era Dios. Y Jesús estaba con Dios. Y hay muchas veces que esto nos puede confundir, pero ya estaba hecho todo, ya estaba destinado todo. Aunque muchas veces queramos nosotros retar, o no retar, sino que querer entender cómo fue el inicio de Dios, cómo es que Dios llegó a ser Dios, cómo es que creó Jesús, cómo es que existe el Espíritu Santo. Esto ya estaba hecho. La Biblia no dice quién es el creador de Dios, porque quién seríamos nosotros para venir y querer indagar y saber, Señor, entonces si tú ya estabas antes de todo esto, ¿quién es? Son preguntas que yo creo que alguna vez se ha hecho usted, pero realmente nosotros tenemos que entender que hay un ser divino, un ser sobrenatural, que la mente y el corazón muchas veces no pueden entender, más cuando nosotros, se lo voy a decir así, no estamos muy claros, no estamos muy discernidos o no estamos bien sometidos. Muchas veces puede llegar a nuestra mente la confusión, pero algo que tenemos que entender claro, y es lo que quiere transmitir Juan, es que el Señor es la palabra, el Señor es la luz y el Señor es la vida. El Señor Jesús, Dios y el Espíritu Santo es todo en nuestra vida. Si nosotros hoy estamos aquí, es porque el Señor ha dado vida. Si en nosotros seguimos dentro del propósito del Señor, tenemos que entender que es porque Dios aún sigue teniéndonos como seres de luz. Porque cuando nosotros somos destinados para ser hijos de Dios, nosotros somos luz y jamás volvemos a ser tinieblas. Él es la vida, es la palabra, Él es el camino. Yo hablaba ayer que Jesús era la puerta. Jesús es la puerta. Jesús es el que nos lleva al Padre. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros, el que nos acompaña, el que nos consuela. Es el que está dentro de nuestra vida. Pero es necesario que reconozcamos que cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba. Ahí estaba Dios. Cuando Dios creó todo, ahí estaba Él. Cuando Dios vino y creó tu vida, cuando Dios vino y te creó en el vientre de tu madre, Él te creó con propósitos, con méritos, te creó tal y como eres, con errores, con defectos, con muchas cosas. Pero el Dios te creó tal y como eres porque así quería que fueras. Así quería que fueras, porque Él sabía que en el camino, o nacías tú ya en los caminos del Señor, o en el tiempo tú lo conocías y te iba a hacer nacer de nuevo, porque es necesario que sepamos la diferencia entre el bien y el mal. Pero el Señor todo lo hizo y todo fue creado, dice, por la palabra, por el verbo que es Dios, por el verbo que es Jesús. Y sin Dios nada se puede. Sin Dios nada podemos ser. Y hay veces que nosotros pensamos que nosotros podemos existir o coexistir, porque realmente somos coexistentes, sin ayuda de Dios. Hay personas que no tienen a Dios en su corazón y piensan que viven por sus fuerzas, por sus méritos, por sus esfuerzos. Pero realmente si el Creador que da la vida no está ahí, no hubiera luz en los hombres. No hubiera vida, no hubiera aliento de vida. Y hay veces que esto nos cuesta entender. Los científicos
han descubierto que cuando el espermatozoide viene y fecunda el óvulo, en ese preciso momento de la fecundación, el óvulo se llena de luz y todo el útero se ilumina. No nos da a entender algo muy hermoso, no nos da a entender que la luz es la creación y que la creación es la vida y que la vida es la palabra porque es Dios. Hay veces que nosotros creemos de que estamos en este lugar sin propósito alguno, que nuestra vida no tiene sentido, pero cuando nosotros aprendemos a ver el sentido de la vida, nos damos cuenta que fuimos hechos para algo. Yo muchas veces me costó entender cuál era el propósito en mi vida. Antes de ser mamá, antes de ser esposa, yo recuerdo que yo muchas veces le preguntaba al Señor, ¿para qué fui creada, Padre? ¿Será que yo estoy destinada para estar, Padre, en un hogar? ¿Será que mi vida va a ser distinta? Porque yo había pasado mucho en mi infancia y en mi adolescencia, y al llegar a mi adultez, esto me trajo bastantes dudas. Señor, ¿será que dentro de tus propósitos yo voy a ser una buena esposa, yo voy a ser una buena madre? Y no era porque no deseaba hacerlo, simplemente era porque había pasado cosas tan difíciles que yo no quería fallar. Y créanme que en el momento de mi vida donde yo ya estaba, mi vida estaba hecha un desorden, un caos. Y yo sé que a mucha gente no le gusta que uno romantice la maternidad. Llegó mi hijo a mi vida y yo le empecé a encontrar un sentido a la vida. ¿Saben por qué? Porque viví muchos años sin encontrarle sentido, sintiéndome sola, aún teniendo a Dios. Y recuerdo que cuando llega a la vida mi hijo y yo me doy cuenta del embarazo de mi hijo, no me sentí triste, fíjense. Mucha gente, ya tenía 24 años de edad yo, mucha gente, lo primero que me dijo, ¿cómo saliste embarazada? Y toda la gente sorprendida porque realmente, verdad, yo en ese momento, yo lo he dicho, estaba pasando unos momentos más también, aparte que me sentía vacía, sin sentido. En lo terrenal yo estaba llevando una carrera universitaria, un éxito en mi trabajo, me habían ascendido de puesto, me sentía bien, ganaba bien, hacía lo que yo quería, pero estaba vacía por dentro. Y aparentemente mi vida era perfecta. ¿Quién no va a querer llegar a esa etapa de su vida, que a los 24 años, estar cumpliendo todos los sueños que una vez se trazó? Señor sabía que toda la vida le pedí que yo quería entrar a la universidad, llevar una carrera universitaria, poder tener un título universitario. Él sabía que yo quería ser grande, yo no quería, nunca fui de las personas que llegué a un trabajo con la mentalidad de quedarme en el puesto que estaba. Y yo empecé a ver como todos quieren estar en el top, en la punta del éxito y decir todo está realizado, pero yo estaba vacía. Entonces cuando viene mi hijo es como que, ¿qué hiciste? Acabas de arruinar tu vida. ¿Y a cuántos no nos han dicho eso? ¿Cuántas mujeres no hemos pasado y nos hacen creer que la maternidad arruinó tu vida? Y miren que yo les quiero contar esto porque este es mi punto de vista, esta es mi experiencia, mi testimonio, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien que esa semana yo ya había recibido palabra porque Dios así es tan lindo. Dios me había Dios ya me había dado palabra que yo iba a tener un hijo que se iba a llamar Isaac. Precisamente esa semana, yo como a los 3, 4 días después descubro que estoy embarazada y no sé por qué yo me sentí alegre. Sí tenía temor de decirle a mis padres porque era como que, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico que estoy embarazada?
Perdón, se me descargó el micrófono. En el momento era, ¿cómo les explico a ellos que yo estoy embarazada? Pero realmente cuando yo vi la primera ecografía de mi hijo, crean que mi vida cambió por completo. Le empecé a entender a la vida, empecé a comprender muchas cosas que estaban mal. Empecé a entender que la vida desenfrenada que yo llevaba no me iba a traer nada bueno. Entendí que yo había tomado malas decisiones, malos caminos, a pesar que, como yo les digo, cualquiera me podía decir, Sara, vos estabas en el mejor momento, vos ganabas bien, tu dinero solo era para vos, no tenías necesidad incluso ¿me entiende? De mendigar, de necesitar. Cuando alguien necesitaba, más bien yo lo ayudaba. Entonces imagínense venir gran responsabilidad, pero no se imaginan que aparte de la gran responsabilidad, cómo Dios llenó el vacío que había en mí. Empecé nuevamente a entregarme más a Dios. Recuerdo cuando yo presenté a mi hijo, yo hice una presentación de madre soltera y no me da pena porque ahí tengo las fotos de la iglesia donde yo iba, en Honduras, se llama Michalón. Y yo recuerdo que lo primero que dijo el pastor es, qué hermoso es tu hijo, el día que yo tenga un hijo, quiero que se parezca al tuyo. Y fíjese que le voy a contar que el hijo del pastor se parece bastante a Isaac, porque Dios cumple los deseos. Me acuerdo de que él me dijo que él estaba pidiendo al Señor que le diera un hijo porque él tenía solo niñas. Y Dios se lo dio. Creo que al año exacto el Señor le cumplió la promesa y tuvo un niño hermosísimo. Y no es porque sea mi hijo, ¿verdad? Pero el Señor le dio algo igual. Fíjese que yo nunca me sentí triste. Sí había momentos bajones y todo, pero yo empecé a entender, empecé a madurar. Allá como a los, creo que 27, 28 años fue que yo, 27 años yo me casé con mi esposo, que ya Dios tenía, ¿verdad?, preparado eso, y realmente empecé a entender que sí había un propósito en mi vida, que el hecho que yo haya pasado situaciones difíciles con mis padres, con mi familia, esto no iba a ser mi vida. O sea, las cosas que tú has pasado no van a marcar tu vida. El pasado no tiene que afectar en el presente. Más bien esto tiene que ayudar para impulsarte a ser una mejor versión de ti, a amar y a perdonar y a aceptar las situaciones que llegaron a tu vida. Yo siempre he dicho que si yo no hubiera vivido la vida que yo tuve desde pequeña, en mi adolescencia, yo no fuera la mujer que fuera ahora. Todo esto me ayudó a construir una nueva mujer, todo esto me ayudó a construir una mujer fuerte, valiente, todo esto me ayudó a ser esforzada. Y yo siento y siempre se lo he dicho al Señor, si yo hubiera tenido todo a mi alcance, Señor, yo me hubiera perdido más fácilmente, incluso antes de llegar a mi adultez, porque yo no fui de las adolescentes locas, yo fui de las que ya cuando llegué a ser adulta empecé a experimentar cosas, ya siendo adulta. Nunca fui bien temerosa en mi adolescencia porque fui prácticamente desde el adolescente, tuve que conocer la responsabilidad y la madurez de las cosas, entonces no era como había tiempo para andar, ¿me entienden?, en cosas de jóvenes, que yo los entiendo cuando ustedes pasan esa edad, pero realmente esto me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a incluso a entender situaciones que nunca he entendido. Creo que esto me ha ayudado a adaptarme a cada país que he estado. Me ayudó bastante a ver las cosas buenas de la vida. Hay veces que yo quisiera, ¿verdad?, poder que todo el mundo viera de la misma manera en que veo las cosas yo. Y tal vez ese ha sido mi error, querer forzar a la gente que vea la misma manera en que yo he vivido, pero yo caigo en razón que al final mis experiencias no las ha vivido otras, cada uno tiene sus experiencias, pero el Señor hace que esto dé sentido. ¿Por qué tiene que ver lo que estoy contando yo con lo del verbo, con lo de la palabra? Porque Dios le puso luz a mi vida. La palabra de Dios, que es el verbo, muchas veces me sacó de muchas situaciones de riesgo que yo pude haber fracasado fácilmente. Dice que el verbo se hizo carne.
Cuando Juan el Bautista da el testimonio de Jesús y proclama que Él es el que vino después de Él, pero era antes que Él, pues existía antes de su venida. O sea, porque todos pensaron en su inicio que Juan Bautista era un loco, un profeta. ¿Será que este es el llamado? Pero cuando vieron, no. Entonces le dice, este vino después de mí, pero ya había estado antes aquí. Aunque nadie conocía a Jesús, Juan el Bautista sabía que Él era Dios. Juan el Bautista sabía y tenía una intimidad tan hermosa con Dios que él no lo miraba a Jesús como su primo, lo miraba como su creador, con una admiración, con un respeto, como lo que se merece Dios. Y esto es lo distinto de lo que habló. Esto es lo distinto de lo que hablaba Juan el Bautista, que lo que trajo salvación a su vida. Que él no solo hablaba de la palabra de Dios, sino que él decía, miren a este es el que vino a dar la vida. Y aunque nadie de ellos entendía, solo Juan el Bautista sabía muy bien cuál iba a ser el propósito de Jesús en la tierra, que era morir en la cruz. Él lo miraba con un amor grato porque sabía que el sacrificio que iba a entregar Jesús iba a quedar marcado para toda la historia y no iba a existir un hombre que pudiera repetir lo que Jesús hizo. Pero asimismo, mientras algunos aceptaron lo que Dios, el poder de Dios al llegar por medio, ¿verdad?, de Él, muchos lo rechazaron también. Muchos rechazaban a Jesús porque decían, ¿y este qué se cree? Pero muchos aceptaron a Él. ¿Y saben qué fue lo más hermoso? Que aquellos que aceptaron a Dios en ese momento, aquellos que dejaron que Jesús indagara en su vida, aquellos que permitieron que Jesús viniera y por medio de la palabra los cambiara, estos recibieron la luz. Y sobre todo, siguieron el camino. Yo no sé si hoy en esta mañana tú has estado confundido o confundida. Yo no sé si hay veces que tú le has dicho al Señor, ¿qué es lo que va a seguir de mi vida? Mírame hasta el momento de ahora, yo no he hecho nada, yo no he logrado nada, mi vida solo ha sido fracaso tras fracaso. He pasado la vida, Señor, muchas veces sin entender por qué sigo aquí. Y yo hoy en esta mañana yo quiero orar por aquellos corazones que sienten que la palabra, que la luz y la vida faltan en sus vidas. O sea, hablando de la vida, que le estoy diciendo que es la vida que el Señor da, no la vida que estamos viviendo. Nosotros estamos en esta tierra viviendo el día a día, pero sin entender y muchas veces sin sentido, esperando querer entender, esperando pacientemente, pero muchas veces no recibimos lo que queremos. Hoy yo quiero invitarte que tú también seas partícipe en lo que Juan el Bautista decía. Hoy recibe a Jesús en tu corazón. Hoy recibe el verbo en tu corazón. Hoy sé tú el que le dé nuevamente esa oportunidad a Dios de obrar en tu vida para entender las cosas que no hemos sabido entender, para venir y encontrar el camino que Dios quiere que tú sigas. Yo también me sentí así. Y muchas veces quise abordar este tema con mi familia, pero era muy difícil porque en ese momento yo tenía una relación tan rota con mi familia que era muy difícil decirles todo lo que estaba pasando. Pero yo te invito hoy que seas tú el que le des la oportunidad al Señor de demostrarle que Él es la palabra, que es el inicio, que antes que todo esto que estamos viviendo y esto pasara, el Señor ya estaba ahí y va a estar siguiendo estando ahí y no se va a ir y va a finalizar y siempre va a estar ahí, porque si en el inicio de la creación, en el inicio de tu vida Él ha estado, actualmente Él está, y el día que tú desciendes de esa tierra, Él va a estar ahí para esperarte.
Yo quiero invitarte hoy, inclines tu rostro, cierres tus ojos y permitas que el Espíritu Santo obre en tu vida. Espíritu Santo, en esta hora, te pido que desciendas, Señor, sobre cada lugar. Desciende, Padre, con poder. Ahora, Padre, venga, Padre, tu reino a la vida de cada uno de nosotros. Señor Jesús, venga dando, Padre, en este momento el aliento. Danos, Señor, ese, Padre, ese deseo, Señor, de encontrar, Padre, las cosas, sentido. Ponle sentido a la vida de cada uno, Padre. Vea la confusión, vea la tristeza. Vea esos corazones, Padre, que están llenos de tristeza, de amargura. Corazones heridos, Señor. Han pasado muchas cosas en tu vida. Sales de una cosa y entras a otra cosa peor, pero dice el Señor, yo hoy estoy aquí, hijo o hija mía. Yo hoy, dice el Señor, vengo y te pido que dejes entrar nuevamente a tu vida, que abras tu corazón, porque yo quiero ser hoy el verbo en tu vida. Hoy quiero ser la palabra en tu vida. Hoy yo quiero darte la vida. Hoy quiero llenarte de luz. Hoy quiero que le vuelvas a encontrarle sentido a la vida. Yo quiero que vivas, que vuelvas a respirar, que vuelvas a sonreír, dice el Señor, porque has perdido hasta tu sonrisa. Has perdido el deseo de vivir. Has perdido el deseo de seguir. Muchas veces has querido dejar todo tirado, pero te piensas, ¿qué va a pasar de los otros que yo dejo aquí? ¿Qué va a pasar con aquellos que dependen de mí, Señor? Hoy dice el Señor, yo vengo entrando a tu vida y traigo la luz, esa luz que resplandece, esa luz que cambia, esa luz que renueva, dice el Señor. Yo hoy, dice el Padre, cambio los pensamientos, cambio la mente y el corazón, dice el Padre, porque aquí, dice el Señor, muchas cosas estaban dentro de ti, pero esto, dice el Señor, no tenía nada bueno, no traía nada bueno a tu vida, solo traía, dice el Padre, decepción, dice el Señor, para no seguir, porque han robado tu luz y habías entrado en tinieblas, pero he aquí yo vengo con poder y con autoridad, quebrantando, dice el Padre, todo aquello que estorbaba, todo aquello que no permitía, dice el Señor, que pudiera entrar, dice el Señor, la luz a tu vida, todo aquello, dice el Padre, que no dejaba que siguieras, que te permitiera estar estancado o estancada, dice el Señor. Este es el momento de resplandecer. Este es el momento, dice el Señor, porque he aquí yo he traído la luz a este mundo. He aquí yo he esparcido las tinieblas. He aquí yo he traído la palabra que da vida. He aquí yo he puesto el camino y la puerta para que tú entres. Porque si tú confías, si escuchas la voz de tu Padre, dice el Señor, te va a guiar hasta el último día de tu vida. Aunque haya, dice el Señor, piedra de tropiezo, aunque haya obstáculos, pruebas, desiertos, aquí yo voy a estar contigo, porque la palabra está y va a estar y nunca va a pasar, dice el Señor. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo y jamás te voy a desamparar. Yo solo estaba esperando este momento y esta oportunidad para que vuelvas a reconocer quién soy yo. Reconoce que necesitas de mí. Porque aquí estoy yo, dice. Yo consuelo tu alma. Yo consuelo al caído, dice el Padre. Y hoy te levanto y vas a resplandecer. Y tu luz, dice el Señor, va a hacer que llegues a lugares que nunca pensaste estar. Ahora yo te limpio. Ahora yo cambio todo en ti, dice el Señor. Deja que tus lágrimas fluyan. Deja que el Espíritu Santo fluya, porque yo estoy sanando.
Yo estoy cerrando heridas, estoy cerrando ciclos, dice el Señor, para iniciar algo nuevo. Si yo he permitido tanta cosa en tu vida, es para que entendieras y abrieras los ojos, dice el Padre, pero tus ojos espirituales, y veas, dice el Señor, que hay mejores cosas. No te dejes guiar por lo de este mundo. Todo esto va a pasar, pero yo siempre voy a estar aquí. Yo jamás te voy a defraudar. He aquí yo soy tu padre y tu madre, dice el Señor. He aquí yo estoy contigo, dice el Padre. Ahora llénate, dice el Señor, llénate en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo fluya. Yo sano tu corazón. Yo traigo, dice el Padre, los frutos del Espíritu a tu vida. Ese perdón, ese amor, esa fe, dice el Señor, para seguir adelante, dice el Padre. Llénate de mí. Ahí está el Espíritu Santo, que es el que consuela. Ahí está el Espíritu Santo, que es el que llena. Déjate guiar, dice el Padre. Ya no lo hagas con tus fuerzas. Ya no, dice el Padre, porque ahora soy yo el que peleo la batalla por ti, dice el Señor. Gloria y honra, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Santo eres, Padre. Damos gloria y honra al Señor esta mañana por esta hermosa palabra. Yo espero que esta palabra haya edificado tu vida. Yo espero que esta mañana el Señor haya hecho algo nuevo, lindo, agradable para tu vida. Yo deseo de corazón que el Señor cumpla todos tus deseos, que el Señor te dé cada día un propósito, que te levantes y veas la vida de una manera distinta, de una manera como lo ve Dios, llena de amor, que todo lo que viene a nuestra vida es para cosas buenas y jamás para algo malo. Yo bendigo la vida de cada uno de los que estuvieron en esta transmisión, nuestra hermana Joana. Bendigo tu vida, la vida de tu bebé. Bendigo tu vientre, tu casa, tu esposo, tus hijos. Todo va a estar bien. El Señor todo lo va a hacer bien y a su momento. Así que yo les invito a que compartan este live. Así que los invito para el día de mañana con un nuevo live en vivo. Damos gracias al Señor porque ya casi termina esta semana y la gloria de Dios jamás se ha apartado.